En el video anterior hablamos de los diferentes entornos de programación y vimos que Jupyter Notebooks era una de las principales herramientas. Así que en esta práctica crearemos nuestro primer notebook en Jupyter y usaremos algunos elementos básicos de programación en Python como los operadores y las operaciones para ejecutar algunas líneas de código. Bien, entonces primero vamos a crear el notebook y luego vamos a empezar a escribir código ya mucho más específico con algunas operaciones y operadores muy importantes de Python. Entonces vamos a crear el notebook. Recordemos que tenemos que ir al terminal en Mac o al command prompt o el símbolo del sistema en Windows. Y después de eso, entonces recordemos que tenemos que movernos a la carpeta donde queremos crear ese notebook. Vamos a seguir con la carpeta que hemos venido usando, que se encuentra en mi caso en el escritorio. Y ahí entonces vamos a decirle Jupyter Notebook. Y con eso entonces automáticamente se abre la ventana de navegación y acá entonces creamos un nuevo notebook de Python y le vamos a dar acá el nombre lección 6. Perfecto. Vamos a escribir acá entonces una celda de markdown de texto, entonces vamos a escribir acá nuestro primer notebook. Y en este primer notebook entonces vamos a colocar acá otra celda. Vamos a hablar de unos operadores básicos. Listo, entonces los operadores básicos, ¿cuáles son? En un video anterior ya hablamos de uno de ellos, que era la suma, es el más sencillo de todos. Entonces el operador de suma es 5 más 7.2. Entonces simplemente tomo una o varias cantidades numéricas y si quiero sumarlas pues uso este operador de suma. Fíjense que está con un color diferente. Por sintaxis y para poder entender el código fácilmente, pues lo que se sugiere es siempre al lado y lado del símbolo del operador colocar espacios en blanco y ya tenemos la suma. Sí, automáticamente acá esto no queda almacenado en memoria, luego porque no estamos asignando esto a ninguna variable que quede almacenada ya en memoria, entonces automáticamente al ejecutar esta línea pues aparece el resultado impreso en pantalla como un número decimal. El otro operador pues es la resta, entonces lo mismo que la suma, 5 menos 3 menos 9 por ejemplo, y tenemos el resultado ahí en pantalla. La multiplicación, entonces 2, y la multiplicación es con el símbolo asterisco 2 por 9 por 23 por ejemplo. Nos da 414. No tienen que ser números enteros, pueden ser también números decimales. La división, pues la división es con la barra inclinada hacia el lado derecho. Entonces, por ejemplo, 3 sobre 7 nos da 0.42 y otros decimales ahí adicionales. Hay otra operación que en ocasiones puede ser útil, que es el módulo, que básicamente es el residuo de la división. Entonces cuando la división no nos da un valor exacto, sino que nos da precisamente con decimales, pues ese valor restante es el residuo. Entonces, por ejemplo, si queremos dividir 16 entre 3, pero nos interesa solo no el valor de la división, sino el residuo, lo que sobra de esa división, pues hacemos esto. Entonces 16 entre 3, pues ¿cuánto nos da? Nos da 5, esa división, y el residuo es 1, este que aparece acá. Entonces ese es el módulo, la operación módulo, que se obtiene con el símbolo, el operador de porcentaje. También podemos entonces calcular la división, pero aproximada al entero más pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo 16 sobre 3, la división normal, nos da 5.33, pero si nos interesan únicamente obtener el valor entero más cercano hacia abajo a este resultado, entonces en lugar de un slash o una barra inclinada a la derecha, colocamos dos barras inclinadas a la derecha y entonces esto lo aproxima al entero más cercano hacia abajo, que es el número 5. Y elevar un número a una potencia, entonces esto es con el símbolo de asterisco, pero dos veces. Entonces acá ¿qué estamos haciendo? Tomando el número 5 y elevándolo al cuadrado, a la segunda potencia, eso nos da 25, o lo podemos elevar al cubo, entonces 5 por 5 por 5 sería básicamente 125. Y esos son como los operadores básicos. Ahora coloquemos acá una celda
y otro subtítulo, precedencia de los operadores. Entonces lo que ocurre es que yo puedo empezar a escribir expresiones donde puedo hacer o usar varios de estos operadores, es decir, no solo la suma, sino que puedo combinar suma con multiplicación, con división, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo escribamos ese código, habrá unos operadores que tienen prelación sobre otros. Entonces, miremos algunos ejemplos, prelación o precedencia. Entonces, por ejemplo, si escribimos 5 por 2 sobre 2.5, fíjense que acá tenemos entonces una multiplicación y una división. Entonces, en este caso, ¿cómo ejecutaría Python esta línea de código, este snippet? Pues acá la multiplicación va a tener precedencia sobre la división, lo cual quiere decir que primero, internamente, el intérprete de Python hace esta operación de 5 por 2 y temporalmente almacena ese resultado de la multiplicación que nos da 10 y luego entonces calcula esta división. Ese resultado de la multiplicación que era 10 lo divide entre 2.5 y eso nos da 4. ¿Sí? 10 entre 2.5 nos da precisamente 4. Entonces acá la precedencia es la multiplicación precede a la división. Entonces este es un elemento importante tener ahí en cuenta. Si tenemos multiplicación o división y además tenemos una suma o una resta, siempre la multiplicación y la división van a tener prelación sobre la suma o la resta. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta operación 5 menos 2 sobre 4, entonces, acá lo que se ejecuta primero es esta porción del código, porque contiene precisamente una división y la división precede o tiene prelación sobre esta operación que es la resta. Entonces, se calcula esta división, 2 sobre 4, que nos da un medio, 0.5, y a este resultado se lo resta así después a este número 5. Entonces sería 5 menos 0.5, eso nos daría 4.5. Entonces acá multiplicación o división preceden suma o resta. Entonces hay un nivel de jerarquía, digamos en este caso. Y entonces si queremos garantizar un cierto orden en las operaciones, por ejemplo, voy a copiar esta porción de código. Pero entonces acá lo que veíamos era que primero se ejecutaba la multiplicación y luego la división. Si yo quiero que primero se ejecute la división y luego la multiplicación, entonces tengo que colocar entre paréntesis la operación que quiero que se ejecute primero. Entonces ahí los paréntesis van a tener prelación sobre cualquier otra operación. Entonces cuando esta línea de código llega al intérprete de Python, Python se va a enfocar inicialmente en la porción que tiene el paréntesis y entonces va a ejecutar esta parte de la operación. Ese resultado lo almacena en memoria y el resultado de esta primera parte de la operación lo multiplica posteriormente por este número 5. Entonces acá esto nos da 4. Entonces, ese es el orden de las operaciones. Hagamos una multiplicación o una combinación de operaciones mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, si tomamos nuevamente esta de acá y en lugar de la división queremos que la resta sea lo que se ejecuta primero, entonces tenemos que poner entre paréntesis esto y entonces primero se va a ejecutar la resta de 5 menos 2 y luego el resultado que se obtenga lo va a dividir entre 4, entonces eso nos da 0,75. ¿Sí? Entonces, en resumen acá, los paréntesis preceden cualquier otra operación. Entonces siempre se va a ejecutar primero lo que esté entre los paréntesis. Entonces esas son como los operadores básicos y la precedencia de esos operadores, que esto es importante tenerlo en cuenta para más adelante cuando estemos manipulando datos. Ahora veamos algunas herramientas útiles acá de Jupyter Notebook. Entonces, si ustedes miran el menú de Jupyter Notebook, van a ver, por ejemplo, que acá hay una opción del menú que se llama kernel y entonces, por ejemplo, acá hay una opción que se llama interrumpir. Si tenemos un código que se está ejecutando y no termina la ejecución porque toma demasiado tiempo, podemos forzar esa detención y decirle interrumpir. Entonces podemos hacer eso. Una opción que podemos usar muchas veces es reiniciar y limpiar la salida. Entonces cuando le damos reiniciar y limpiar la salida, básicamente se va a borrar todo lo que estaba posiblemente almacenado en memoria y limpiar la salida es que todas estas salidas out 1, out 2, out 3 y de ahí en adelante todas se van a borrar de la pantalla.
¿sí? Entonces es como iniciar en blanco sin borrar el código que ya hemos escrito. Entonces, si le decimos esta, él nos hace la advertencia de que se va a borrar todo lo que estaba en memoria, pero el código va a permanecer ahí. Entonces le decimos que sí. E inmediatamente fíjense que quedan todas las celdas acá en blanco, en blanco, y las celdas de salida desaparecen, pero el código permanece, ¿sí? Entonces esta es una opción que podemos usar muchas veces. También entonces esto nos permite, por ejemplo, ejecutarlo como si fuese un script, como lo vimos en los videos anteriores. Por ejemplo, si queremos ejecutar de golpe todas las celdas de código y no una por una, entonces nos vamos a kernel y le decimos reiniciar y ejecutar todas las celdas. Entonces si le damos esto, él nos hace la advertencia, le vamos a decir que sí, reinicie y ejecute todas las celdas, y automáticamente entonces cada una de las celdas de código que teníamos se ejecutan y nos aparece impresa en pantalla la salida correspondiente. También podríamos decirle, por ejemplo, vamos a reiniciar, simplemente entonces reiniciamos, quedamos en blanco, pero no va a, vamos a decirle acá que limpie todas las salidas. Y por ejemplo, puede darse el caso en el que tengamos múltiples líneas de código, pero queramos ejecutar solo algunas de ellas. Entonces digamos que estamos acá en la división, pero queremos ejecutar todas las que están arriba y no las que están debajo de la celda actual. Entonces nos ubicamos en la celda división, por ejemplo, y le damos celda, ejecutar todas las que están arriba. Entonces observemos qué es lo que va a ocurrir, que todas las que están arriba de división se van a ejecutar, las que están debajo no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces esto es run all above, ejecutar todas las que están encima, y entonces se ejecuta la de suma, la de resta, la de multiplicación, y no la de división porque estamos diciendo que se ejecuten las que están arriba. Vamos a decir, por ejemplo, nos paramos acá en módulo, en la celda de módulo, y le vamos a decir que se ejecuten las que están debajo. Entonces vamos a celda, run all below, ejecutar todas las que están debajo, y entonces si nos vamos acá al módulo, se ejecutaron la celda módulo y todas las que venían de ahí para abajo, pero no, por ejemplo, división que estaba encima, ¿sí? Y aquí también entonces pues yo simplemente, si quiero ejecutarlas todas, también puedo venir a esta opción y decirle ejecutarlas todas, y entonces se ejecutan nuevamente todas las celdas de nuestro notebook. Entonces esta es otra opción. También, por ejemplo, si queremos eliminar una celda, entonces podemos darle acá, por ejemplo, este símbolo de la tijera en la barra de herramientas, entonces cortar la celda. Y acá podemos entonces, por ejemplo, deshacer, es decir, si queremos volver a la opción anterior y poner la celda que estaba antes, entonces podemos hacer eso. Podemos copiar celdas, entonces acá, por ejemplo, nos podemos parar acá y en esta opción decimos copiar, y por ejemplo podemos venir acá y le decimos pegar. Entonces tenemos esa nueva celda ahí. Entonces podemos manipularlas, podemos crear una nueva celda no solo con Shift Enter, sino simplemente con este icono del más. Podemos crear una nueva celda y aquí cambiar el tipo de celda a código o Markdown. Usualmente estas otras nunca las vamos a tocar, no las vamos a usar. Entonces aquí tenemos diferentes alternativas ya para manipular el notebook que hemos creado. Bien, con esta primera práctica ya tuvimos un primer acercamiento a Python y ya nos sentimos bastante cómodos usando Jupyter Notebooks, así que es momento de introducir herramientas de programación más específicas que más adelante nos permitirán elaborar programas en Python mucho más sofisticados. Así que en el próximo video hablaremos de los principales tipos de datos que tenemos disponibles en Python.